Algo cayó del cielo. La noche del 23 de octubre en San Jerónimo era inusualmente fría. Un viento helado soplaba entre las casas de madera, haciendo crujir los letreros oxidados de la única tienda del pueblo. Miguel Herrera, un granjero de rostro curtido por el sol, se encontraba en su porche fumando un cigarrillo mientras observaba las estrellas. No había luna, y el cielo estaba tan despejado que parecía una mancha de tinta negra salpicada de diminutos puntos de luz. De repente, un destello cegador iluminó el valle. Miguel apenas tuvo tiempo de apartar la mirada antes de que un estruendo ensordecedor sacudiera la tierra bajo sus pies. Los vidrios de las ventanas estallaron, y en la distancia, hacia el campo de maíz que bordeaba el pueblo, una columna de fuego se elevó hacia el cielo. El impacto fue tan fuerte que Miguel cayó de espaldas, sintiendo el calor del aire incluso a cientos de metros de distancia. Los perros comenzaron a aullar, no con el ladrido habitual ante un intruso, sino con un sonido agudo, casi humano, como si supieran que algo terriblemente malo acababa de suceder. Miguel se levantó tambaleándose y corrió hacia el interior de la casa, donde su esposa Laura ya estaba despierta, abrazando a su hija Lucía, de 8 años, que lloraba asustada. ¿Qué fue eso?, preguntó Laura, con los ojos desorbitados. No lo sé, respondió Miguel, aunque en el fondo de su mente, una voz susurraba que nada bueno podía venir de algo que caía del cielo en medio de la noche. No tardaron en escuchar gritos provenientes de la calle. Los vecinos salían de sus casas, algunos con linternas, otros con rifles, todos preguntándose lo mismo. Miguel agarró su escopeta y salió, uniéndose a un pequeño grupo de hombres que se dirigían hacia el lugar del impacto. Entre ellos estaba Eduardo Morales, el mecánico del pueblo, un hombre corpulento que siempre se burlaba de las supersticiones locales. Seguro fue un meteorito, dijo Eduardo, aunque su voz no sonaba tan segura como de costumbre. El campo de maíz estaba en llamas en un radio amplio, y el aire olía a quemado, a tierra chamuscada y algo más, algo metálico, como sangre vieja. Avanzaron con cuidado, apartando los tallos carbonizados, hasta que llegaron al borde del cráter. Era más grande de lo que esperaban. Al menos 15 metros de diámetro, y en el centro, algo se movía. No era un meteorito. Era negro, pero no como una roca o un metal. Era una oscuridad que parecía absorber la luz, como si estuviera hecha de la nada misma. Su superficie no era lisa. Se ondulaba, cambiando de forma constantemente, como un líquido espeso que respiraba. Y de su interior surgían filamentos, delgados como cabellos pero que se retorcían con vida propia, clavándose en la tierra como si buscaran algo. ¿Qué diablos?, murmuró uno de los hombres. Entonces, la cosa reaccionó. Los filamentos se dispararon hacia ellos con una velocidad imposible. Uno de ellos se enroscó alrededor del tobillo de Eduardo antes de que pudiera reaccionar. Él gritó, un sonido que se convirtió en un alarido cuando el filamento se clavó en su piel. Los demás lo vieron horrorizados. Su pierna comenzó a licuarse, la carne derritiéndose como cera bajo una llama, goteando en el suelo en un charco espeso que la criatura absorbió de inmediato. Eduardo cayó, todavía gritando, pero los sonidos se ahogaron cuando más filamentos lo envolvieron, arrastrándolo hacia el centro del cráter. En menos de un minuto, no quedó nada de él. El pánico estalló. Los hombres corrieron en todas direcciones, pero la criatura no los siguió. No inmediatamente. En cambio, los filamentos que habían tocado el suelo comenzaron a extenderse bajo tierra, como raíces venenosas, avanzando silenciosamente hacia el pueblo. Miguel corrió como nunca en su vida. Cuando llegó a su casa, encontró a Laura y Lucía esperando, pálidas de miedo. Tenemos que irnos, dijo, jadeando. Ahora. Pero ya era demasiado tarde. El pozo de agua del pueblo, la fuente principal para todos los habitantes, comenzó a burbujear. Un líquido negro y espeso emergió de su profundidad, y los que bebieron de él esa noche empezaron a cambiar. Lucía fue la primera. Mamá, no me siento bien, dijo, y luego sus ojos se volvieron completamente negros, sin blanco, sin pupila, solo oscuridad. Su boca se abrió en un grito que no era humano, y su cuerpo comenzó a retorcerse, sus extremidades alargándose de manera antinatural. Laura gritó, retrocediendo, pero la cosa que había sido su hija la miró y habló con su voz, pero con palabras que no eran suyas. No tengas miedo, mamá. Pronto estarás con nosotros. Miguel no lo pensó dos veces. Agarró a Laura y salieron corriendo, dejando atrás la casa, el pueblo, todo. Pero mientras corrían por el bosque, escucharon ruidos. Movimientos entre los árboles.
susurros que no eran voces humanas, pero que imitaban a la perfección las de sus vecinos. Miguel, ayúdame, llamó la voz de Eduardo desde la oscuridad. No mires atrás, susurró Miguel a Laura, apretando su mano con fuerza. Pero ella lo hizo. Y lo que dio la hizo gritar. Las cosas que habían sido sus amigos, sus vecinos, ahora se arrastraban entre los árboles, sus cuerpos deformados, sus bocas partidas hasta las orejas, sus ojos negros como el vacío. Y peor aún, sabían sus nombres. Los llamaban, con voces que sonaban exactamente como las que recordaban, pero que decían cosas que nadie humano diría. Laura, quédate con nosotros. Es más fácil si no luchas. Corrieron toda la noche, hasta que los pulmones les ardieron y las piernas les fallaron. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, encontraron una carretera abandonada y, milagrosamente, un camionero que pasaba por allí los recogió. ¿Qué diablos pasó en su pueblo?, preguntó el hombre, mirando sus rostros demacrados. Miguel no respondió. Solo miró por la ventana hacia el cielo, donde, casi imperceptible entre las nubes, una nueva franja rojiza comenzaba a formarse. Y supo, con un frío que le heló el alma, que esto no había terminado. Que solo era el principio. El hombre del piso 13. El edificio Las Gardenias se alzaba como un cadáver entre los rascacielos modernos, su fachada carcomida por el tiempo y algo más profundo, más visceral. Las ventanas empañadas parecían pupilas veladas por cataratas, observando con mirada turbia a quienes osaban aproximarse. Daniel Mercer no supo que había firmado su sentencia de muerte cuando aceptó el ridículo precio del apartamento 1204. El portero, un hombre cuyos ojos reflejaban décadas de silencios cómplices, le entregó las llaves con una advertencia que resonaría en sus pesadillas. El ascensor no para en el piso 13. Si alguna vez lo hace, no salgas. Ni siquiera mires. La primera noche, el sonido lo desgarró del sueño a las 3:17 am exactamente. No eran simples golpes, sino el arrastre lento y meticuloso de algo pesado por el piso superior, acompañado de un crujido que recordaba a huesos fracturándose bajo presión. Al acercar la oreja a la pared, el yeso estaba inexplicablemente húmedo y tibio, como si el edificio sudara terror. Y entonces lo escuchó, no a través de sus oídos, sino directamente en su mente, un coro de susurros que decían su nombre con la cadencia de quienes habían practicado esa pronunciación durante años. Los días siguientes revelaron horrores meticulosos. Huellas de pies desnudos en el polvo del baño, con dedos anormalmente largos que terminaban en marcas de garras. Mensajes escritos en el vaho del espejo con una sustancia espesa que olía a cobre rancio. Y siempre, ese sonido de arrastre desde arriba exactamente a las 3:17 am. La vecina del piso 14, la señora Valdez, palideció cuando Daniel mencionó los ruidos. Hijo, yo vivo en el 14, arriba de ti no hay nada más que el piso 13, y ese lleva sellado desde los 80. Sus dedos temblaron al hacer la señal de la cruz. La investigación en los archivos del periódico local reveló la verdad en recortes amarillentos. En noviembre de 1987, una familia completa desapareció del piso 13. La policía encontró la mesa puesta para 5 personas, la comida aún tibia, y en el centro, un sexto plato lleno hasta el borde con una sustancia negra y palpitante. Las fotografías mostraban arañazos en las paredes que formaban patrones matemáticamente imposibles, y en una esquina, apenas visible, la silueta de un hombre normalmente alto observando desde lo que debería haber sido un espejo. La noche final comenzó cuando el ascensor lo tomó a él. Las puertas se cerraron solas y el panel luminoso mostró cómo descendían más allá del piso 1, más allá de la planta baja, hasta un nivel marcado simplemente con un símbolo que hacía sangrar los ojos al mirarlo. El pasillo que se abrió ante Daniel no obedecía a las leyes de la física. Las paredes respiraban con un ritmo orgánico, el techo goteaba un líquido negro que olía a recuerdos reprimidos, y al final, la puerta del 1304 estaba entreabierta, invitándolo con la promesa de respuestas. Dentro, el tiempo perdía todo significado. El reloj de péndulo marcaba siempre las 3:17, sus manecillas formadas por huesos delgados. Las fotografías en las paredes mostraban a todos los inquilinos anteriores del 1204, sus rostros distorsionándose progresivamente en cada imagen hasta convertirse en algo que ya no era humano. Y en el sillón junto a la ventana, él esperaba. El hombre del piso 13 no tenía un rostro fijo.
Su carne palpitaba y se reconfiguraba, mostrando por momentos los rasgos de todas sus víctimas. Cuando habló, lo hizo con las voces superpuestas de los desaparecidos, un coro de agonía perfectamente sincronizado. Has estado viviendo en mi piso todo este tiempo, Daniel. El 12 es el 13, siempre lo fue. Los números mienten para atraer a los nuevos. Las paredes comenzaron a sangrar entonces, revelando las siluetas de los anteriores inquilinos atrapados en el yeso, sus bocas abiertas en gritos eternos. Daniel comprendió demasiado tarde la verdad. El edificio era un organismo vivo, y el piso 13 su órgano reproductor. Cada 13 años necesitaba un nuevo huésped para mantener viva la maldición. Sus últimos momentos quedaron registrados en la grabadora encontrada por el superintendente. Las escaleras no llevan a ninguna parte. Las ventanas muestran un vacío sin fin. Dios mío, puedo ver sus caras en las paredes. Ellos están aquí conmigo. Todos los anteriores. Madre de... El sonido de huesos quebrándose cortó la grabación, seguido por 13 golpes perfectamente espaciados. Y entonces, una nueva voz susurró con la cadencia de quien ya ha practicado esas palabras muchas veces. Próximo inquilino, el apartamento 1204 estará disponible pronto. Hoy, si te acercas al edificio Las Gardenias en la hora muerta de la madrugada y presionas tu oreja contra la puerta del 1204, podrás escucharlo. El murmullo constante de docenas de voces tras la pared. Y si esperas lo suficiente, reconocerás entre ellas una que suena terriblemente familiar, susurrando tu nombre con la entonación perfecta de quien lo ha estado practicando durante mucho, mucho tiempo. Bajo el hielo alguien llora. El invierno en Vestre no era simplemente frío, era hambriento. Cada año devoraba un poco más del pueblo, llevándose primero a los ancianos, luego a los olvidados, y finalmente a cualquiera lo suficientemente tonto como para aventurarse solo cerca del lago Elbren después del anochecer. El guardabosques Erik Johansen lo sabía mejor que nadie. Había crecido escuchando las historias de pescadores encontrados con los pulmones llenos de agua helada, aunque el hielo no mostraba rupturas. De niños que desaparecían cerca de la orilla solo para ser encontrados semanas después, perfectamente conservados bajo metros de hielo, con sonrisas que no habían llevado en vida. Pero fue la noche del 17 de diciembre cuando Erik comprendió la verdadera naturaleza del horror que habitaba bajo el hielo. Todo comenzó con los sonidos. Al principio pensó que eran grietas naturales en el hielo, esos crujidos que hacen los lagos helados cuando las temperaturas caen en picado. Pero pronto se dio cuenta del patrón. 3 golpes rápidos, una pausa, luego 2 más. Como alguien pidiendo ayuda en código. Su linterna reveló lo imposible. Bajo el hielo inmaculado, a casi 3 metros de profundidad, una figura femenina yacía boca arriba, sus ojos abiertos mirando directamente hacia él. Su vestido blanco flotaba alrededor de su cuerpo como algas, y su boca se movía formando palabras silenciosas. Lo más horrible era que Erik la reconoció. Era Ingrid Johansson, una joven que había desaparecido el invierno anterior. Su cuerpo nunca había sido recuperado. Cuando se arrodilló para ver mejor, el hielo se quebró bajo sus rodillas con un sonido como huesos rompiéndose. La figura de Ingrid se acercó repentinamente, sus dedos golpeando contra la barrera helada con fuerza sobrenatural. Erik retrocedió, pero no lo suficiente. Del agujero que se formó surgió una mano, no la mano hinchada de un ahogado, sino perfectamente preservada, su piel del color blanco azulado del mármol. Los dedos se cerraron alrededor de su tobillo con fuerza de acero. Lo que sucedió después se grabó a fuego en su mente. El hielo rompiéndose en un patrón radial perfecto, como una telaraña gigantesca. Decenas, luego cientos de figuras emergiendo del agua negra, hombres, mujeres, niños, todos con esa misma palidez fantasmal, todos con los ojos abiertos y las bocas moviéndose en un susurro colectivo que hacía vibrar el aire helado. Y ella. La que los lugareños llamaban la Dama de Hielo. Su vestido estaba tejido con cabellos humanos, su cabello negro como alquitrán se movía en corrientes invisibles. Cuando sonrió, Erik vio que sus dientes eran demasiado numerosos, demasiado afilados, dispuestos en filas como un tiburón. «Has tardado tanto en venir, guardián», susurró con voz que era el crujido del hielo y el aullido del viento. «El invierno es largo y tenemos tanta hambre», Erik intentó gritar cuando las docenas de manos lo arrastraron hacia el agua.
El frío fue tan intenso que sintió como si le arrancaran la piel a tiras. Lo último que vio antes de que las aguas negras lo envolvieran fue a Ingrid sonriéndole, sus labios azules formando las palabras bienvenido a casa. Cuando el equipo de rescate encontró su radio 2 días después, la última transmisión los dejó temblando. 47 segundos de sonidos de algo masivo rompiendo el hielo, seguidos por un coro de voces susurrando en noruego antiguo, y finalmente, el sonido claro y distintivo de Erik llorando, desde debajo del hielo. Ahora, cuando el invierno es particularmente duro y el lago Elbren está inusualmente quieto, los habitantes de Vestre juran que pueden ver figuras moviéndose bajo el hielo. Y si te acercas demasiado a la orilla al atardecer, podrías escuchar el sonido que hace el hielo cuando se rompe desde abajo, y algo que susurra tu nombre con una voz que recuerdas de tus peores pesadillas. New Chat. La señal de las moscas. El pueblo de San Jerónimo yacía sumido en un silencio espeso, ese tipo de quietud que se posa sobre los lugares destinados a ser olvidados. Las casas de adobe se inclinaban unas contra otras como borrachas, sus paredes agrietadas por un sol que nunca parecía dar tregua. Pero ese verano fue diferente. El calor llegó acompañado de un hedor dulzón que se pegaba al paladar, un aroma a fruta demasiado madura mezclado con algo más profundo, más rancio. Como carne dejada al sol. Las primeras en llegar fueron las moscas. No eran como las comunes. Estas tenían cuerpos gruesos, casi hinchados, con un brillo aceitoso que tornaba entre el negro y un azul profundo cuando la luz las golpeaba de cierta manera. Sus alas producían un zumbido distinto, más grave, como el sonido que hace un cuchillo al ser afilado lentamente contra una piedra. Y por más que los habitantes del pueblo intentaran ahuyentarlas con humo, con venenos o con trapos húmedos, las moscas siempre regresaban. Se metían por las rendijas de las puertas, se colaban por los agujeros más diminutos en las ventanas, aparecían dentro de armarios cerrados y hasta en cajas herméticamente selladas. Pero lo peor no era su persistencia. Era cómo se comportaban. Se agrupaban en las paredes formando manchas que respiraban, que palpitaban como si fueran un solo organismo. A veces, al mirarlas de reojo, parecían formar figuras. Rostros distorsionados, bocas abiertas en gritos silenciosos, manos extendidas como pidiendo ayuda. Y el sonido, ese maldito zumbido que se filtraba en los sueños, que resonaba en los huesos hasta hacer creer que no venía de los insectos, sino de algo mucho más grande, algo que dormía bajo la tierra y que, poco a poco, comenzaba a despertar. Mariana fue la primera en notar los sueños. Despertó en medio de la noche con la boca llena de un sabor metálico, como si hubiera mordido una moneda sucia. En su mente aún resonaban las imágenes. Un camino de tierra que se adentraba en el bosque, flanqueado por árboles cuyas ramas se retorcían como dedos enfermos. Al final del sendero, un claro. Un círculo perfecto de tierra negra y brillante, como si hubiera sido regada con aceite. Y en el centro, los cuerpos. No eran cadáveres completos. Eran trozos. Brazos colgando de hilos invisibles, piernas apiladas como leña, cabezas partidas por la mitad mostrando cerebros que aún palpitaban. Y sobre todo, las moscas. Millones de ellas, cubriendo cada pedazo de carne expuesta, entrando y saliendo de las cavidades, depositando sus huevos en la carne fresca. Lo más horrible fue cuando una de las cabezas, colgando boca abajo, abrió los ojos y la miró. Los labios se partieron en una sonrisa lenta, dolorosa, y de su garganta salió un enjambre tan denso que oscureció el cielo del sueño. Mariana se despertó escupiendo. 3 moscas muertas cayeron sobre su almohada, sus cuerpecillos retorcidos, las alas pegadas por una sustancia oscura y espesa. No fue la única. A la mañana siguiente, el pueblo entero murmuraba sobre sueños idénticos. Siempre el mismo claro. Siempre los mismos cuerpos desmembrados. Siempre las mismas moscas. Y cada noche que pasaba, los sueños se volvían más vívidos, más largos. Algunos juraban que, al despertar, encontraban tierra negra bajo sus uñas, como si realmente hubieran estado caminando por ese lugar maldito. Fue entonces cuando comenzaron las desapariciones. Rodrigo, el hijo de la señora Pérez, fue el primero. La mujer lo encontró parado en el patio trasero de su casa al amanecer, completamente inmóvil, mirando fijamente hacia el bosque. Cuando lo llamó, el niño no respondió. Al tocarlo, su cuerpo se desplomó como un saco vacío. La piel, pálida y fría, cedió bajo sus dedos como si no hubiera músculos ni huesos debajo.
Y entonces escuchó el zumbido. Venía de dentro del niño. Con un horror que le heló la sangre, la señora Pérez vio como la boca de su hijo se abría de una manera imposible, demasiado ancha, y un torrente de moscas brotó de su garganta, llenando el aire con ese sonido horrible, ese zumbido que ahora todos en el pueblo reconocían. Los días siguientes trajeron más desapariciones. Personas que salían de sus casas en medio de la noche, atraídas por un silbido que solo ellas podían oír. Algunas eran encontradas al amanecer, de pie en los límites del bosque, vacías por dentro, convertidas en simples recipientes para los enjambres que ahora las habitaban. Otras nunca regresaron. El padre Mendoza fue quien descubrió los símbolos. No estaban solo en la puerta de la iglesia. Aparecían en los postes de luz, en las paredes de las casas abandonadas, incluso en las lápidas del cementerio. 3 círculos concéntricos, con líneas que se ramificaban como venas o como las patas de un insecto monstruoso. El sacerdote los reconoció de inmediato. Había visto dibujos similares en viejos textos prohibidos, en relatos de pueblos enteros que habían desaparecido sin dejar rastro. No eran advertencias. Eran una invitación. Y algo había aceptado. La noche final llegó con un silencio antinatural. Ni un grillo, ni un perro ladrando, ni el viento moviendo los árboles. Solo ese zumbido, cada vez más fuerte, que ahora venía de todas direcciones a la vez. Las luces del pueblo parpadearon y se apagaron, sumiendo todo en una oscuridad tan espesa que parecía tangible. Desde el bosque, algo se movió. No se podía ver bien, no del todo. Era una masa oscura, demasiado grande para ser comprendida, que se arrastraba con un sonido húmedo y repugnante. Las moscas la rodeaban como una nube viva, formando y deformando figuras en el aire. Rostros de personas desaparecidas, bocas abiertas en gritos silenciosos, manos que se extendían en súplica. Y entonces, el silbido. Un sonido agudo, como aire siendo forzado a través de un cuerpo lleno de agujeros. Los que tuvieron la desgracia de estar afuera cuando llegó fueron los primeros en morir. Tentáculos negros y brillantes los alcanzaron, envolviéndolos, arrastrándolos hacia esa masa oscura donde desaparecieron con un sonido de carne siendo desgarrada y huesos triturados. Los demás intentaron esconderse. Fue inútil. Las moscas los encontraron. Entraron por cada abertura posible, llenando sus narices, sus oídos, sus bocas abiertas en gritos que nunca llegaron a ser escuchados. Les reventaron los tímpanos con su zumbido, les llenaron los pulmones hasta que tosieron sangre y insectos aplastados. Algunos, en su agonía, pudieron sentir cómo los huevos eclosionaban dentro de ellos, cómo las larvas se movían bajo su piel, alimentándose, creciendo, preparándose para el banquete final. Cuando el ser del bosque llegó a las puertas, solo tuvo que recoger los cuerpos que ya estaban maduros, llenos de sus crías. Ahora, cuando el viento sopla desde la dirección de San Jerónimo, a veces se puede oír un zumbido lejano. Las moscas siguen ahí, más numerosas que nunca. A veces forman patrones en el aire, figuras que hacen que los pájaros caigan muertos del cielo y que los niños se despierten llorando sin razón aparente. 3 círculos. Una invitación. Y en el bosque, algo espera. Porque el banquete nunca termina. Solo hace pausas. Viaje al infierno. El conserje te mira con ojos cansados mientras te entrega un sobre manchado de café. Sus uñas están demasiado largas, demasiado amarillas. El sobre contiene un folleto arrugado, escrito a máquina, con tachones de tinta roja en algunas partes. El papel huele a humedad y algo más, canela rancia. No preguntes por qué. Solo sigue las reglas. El último que no lo hizo, bueno, mejor no saberlo. El ascensor no es solo un ascensor. A veces es un pasillo. O una boca. O algo peor. Firma ilegible. Alguien escribió con bolígrafo azul en el margen: no confíes en el conserje de noche. El espejo no es un espejo. Si te ajustas la corbata y tu reflejo no lo hace al mismo tiempo, no apartes la vista. Sonríe. Asiente. Finge que no lo has notado. Si parpadea primero, sale antes de que las puertas se cierren. El piso 13 no existe en el panel. Si el ascensor se detiene ahí, cierra los ojos y tararea brilla, brilla, estrellita hasta que las puertas se cierran. No importa lo que escuches susurrar tu nombre. No. Es tu madre. Nunca entres si ya hay alguien dentro. Incluso si parece humano.
Incluso si te dice que habrá justo con una sonrisa que no llega a los ojos. Espera al siguiente. El hombre del sombrero de fieltro gris te ofrecerá un caramelo de menta. Si lo aceptas, tendrás que darle algo a cambio. Él siempre elige. El último repartidor le dio un dedo. No fue suficiente. Si las luces parpadean, cuenta en voz alta hasta 7. Si una segunda voz continúa desde el 8, el ascensor ya no está solo. Corre hacia la puerta y arráncate el botón de emergencia. Los botones cambian de lugar. El 4 puede ser el 9. El 2 puede ser el otro. Presiona solo el número que recuerdes con claridad. Si dudas, mejor usa las escaleras. Pero recuerda, las escaleras no siempre llevan al mismo sitio. Si escuchas a un niño llorar, no lo reconfortes. No es un niño. Si pregunta ¿puedes ayudarme a encontrar a mi mamá? Responde ella ya está aquí y aprieta el botón de alarma. No mires hacia atrás. Después de las 3:33 am, el ascensor va a otro lugar. A veces es un pasillo demasiado largo. Otras, una habitación con paredes que respiran. No salgas. Ni siquiera si oyes tu propia voz llamándote desde fuera. Si sientes aliento caliente en tu nuca, no te des la vuelta. Di próxima parada, por favor con voz firme. Si las puertas no se abren, el extintor rompe espejos. Úsalo. La sangre en las paredes es normal. Pero si huele a cobre y podrido, sal. Incluso si estás entre pisos. Incluso si tienes que saltar. Las monedas en el suelo no son tuyas. Ni siquiera si tienen tu cara. Recoger una significa que aceptas el contrato. Si el ascensor desciende solo, repite no tengo permiso para bajar. Si no se detiene, cierra los ojos y prepárate. El sótano no es un lugar. Nunca viajes con animales. Ni siquiera si es el perro del conserje. Especialmente si es el perro del conserje. Si las puertas no se abren después de 10 segundos, golpea 3 veces y di estoy invitado. Si no funciona, rompe el espejo. Ellos no pueden salir si no tienen reflejo. Tu teléfono no funcionará aquí. Si suena, no contestes. Si lo haces, oirás tu propia voz del futuro. Y siempre dice lo mismo, sal mientras puedas. El conserje de día es seguro. El de noche lleva guantes negros. No le pidas ayuda. Si te ofrece café, es porque ya te ha visto morir antes. Si el ascensor se detiene entre pisos, no mires por la rendija. Algo siempre mira de vuelta. Las cámaras son falsas. Si sus luces parpadean en orden, izquierda, derecha, centro, tápate los oídos. Están afinando la frecuencia. Si las reglas se contradicen, recuerda, la primera que leíste es la única verdadera. Las demás, intentan confundirte. Al final del folleto, escrito con urgencia, casi ilegible, Carlos no siguió la regla 6. Lo encontramos dentro del motor del ascensor. Sus huesos estaban reorganizados. Aún respiraba. Por favor, no ignores las reglas. El edificio tiene hambre. Y el ascensor es solo el principio. Firma ilegible. Manchas marrones. ¿Tinta, o algo más? El reloj de la estación marcaba las 11:47 p.m. cuando Lucas Mercer llegó al pueblo abandonado de Black Hollow. La niebla se aferraba al camino de tierra como dedos esqueléticos, obligando al taxi a avanzar a paso de hombre. No voy más allá del cruce de los Olmos, gruñó el conductor, sus nudillos pálidos aferrando el volante. La última vez que llevé a alguien a esa casa maldita, mi perro murió esa misma noche. Aullaba como si lo estuvieran despellejando vivo. Lucas no respondió. En sus manos temblaba la carta que lo había traído de vuelta después de 20 años. Si recibes esto, es porque finalmente ha despertado. Vuelve al sótano. Destruye lo que nuestros bisabujos trajeron de Europa. No dejes que complete el ciclo. Firmado con una mancha marrón que Lucas prefería no identificar. La mansión Mercer se alzaba en lo alto de la colina como un cadáver putrefacto. Las columnas del porche se inclinaban a izquierda y derecha, dando la ilusión de que la estructura respiraba. Al subir los escalones de madera podrida, Lucas notó que la puerta principal estaba entreabierta, aunque sabía con certeza que la había cerrado con llave cuando enterró a sus padres.
El interior olía a tierra mojada y carne en descomposición. Su linterna reveló que las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, símbolos que parecían quemados directamente en la madera, formando patrones que hacían lagrimear los ojos. Algunos se asemejaban a rostros gritando. Fue entonces cuando vio el primer cambio. Donde antes había una simple puerta de sótano, ahora había una construcción macabra. La entrada había sido sellada con tablones de roble atravesados por clavos de hierro forjado, cada uno grabado con runas que ardían con un tenue resplandor azulado. En el centro, alguien había pintado con lo que esperaba era pintura roja. No es una puerta. Es una boca. Los susurros. La primera noche, Lucas durmió con un cuchillo bajo la almohada. Soñó con su abuelo Elia Mercer, el que había traído el legado familiar desde Praga en 1893. En el sueño, el anciano gritaba palabras en checo mientras algo invisible lo desollaba vivo en el sótano. Se despertó con la boca llena de un sabor metálico. La cabecera de su cama estaba cubierta de largos cabellos rubios, el mismo tono que tenía su hermana Lidia antes de desaparecer en 1999. Desde las paredes, voces susurraban en un coro de pesadilla. 20 años nos has robado, Lucas, decía la voz de su madre, aunque el tono era profundamente incorrecto. El séptimo ciclo lunar comienza esta noche. Al encender todas las luces, milagrosamente funcionaban solo en esta habitación, descubrió que el suelo estaba cubierto de huellas infantiles. Todas llevaban al armario. Dentro encontró el vestido de primera comunión de Lidia, empapado en un líquido oscuro y tibio. El despertar al mediodía, cuando la luz debería haber entrado por los ventanales, la casa permanecía en penumbra. Lucas encontró 3 nuevos símbolos quemados en la puerta del sótano. Un ojo dentro de un triángulo invertido, 7 lunas crecientes ensartadas como cuentas, algo que se parecía horriblemente a su propia firma. El frío era insoportable cerca de la puerta. Su aliento formaba cristales de hielo en el aire. Y entonces, con un crujido que hizo retumbar los cimientos, el primer clavo de hierro se desprendió. Luego el segundo. El tercero. Algo del otro lado respiraba con pesadez, emitiendo un sonido húmedo y espasmódico. Lucas corrió hacia la biblioteca donde guardaban los viejos diarios familiares. Entre las páginas del diario de su tatarabuelo, 1840-1893, encontró la verdad escrita en alemán antiguo. Lo que trajimos no era un tesoro. Era un huevo. Y ahora ha eclosionado dentro de los muros. Se alimenta de nuestros muertos y juega con los vivos como un gato con ratones. Solo el hierro bendito puede. El resto de la página había sido arrancado. La apertura. Al caer la noche, los golpes comenzaron. No eran simples impactos, sino patrones complejos que resonaban a través de toda la casa. 3 rápidos, 2 lentos. Una y otra vez. Cuando Lucas se acercó con una barra de hierro, había encontrado varias en el cobertizo, todas manchadas de óxido rojo. La puerta del sótano estaba abierta exactamente 5 centímetros. Del espacio oscuro emanaba un calor enfermizo y un olor a almizcle y sangre coagulada. Dentro del marco, algo brillaba. Al agacharse, Lucas reconoció el anillo de bodas de su madre, pegado a un dedo momificado que claramente no era humano. La piel estaba cubierta de algo que se asemejaba a escamas pálidas, y las uñas eran garras curvadas de al menos 10 centímetros. Fue entonces cuando las luces parpadearon. En ese instante de oscuridad, algo le rozó la nuca con una suavidad aterradora. La verdad en la oscuridad. La linterna reveló el sótano transformado. Donde antes había estantes con conservas, ahora se alzaba una estructura de huesos humanos cuidadosamente ensamblados, formando una especie de cuna gigante. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles hechos con sangre y excremento, mostrando a la familia Mercer a través de las generaciones, siempre con un miembro extra. Una figura alta y desproporcionada. Ojos negros como pozos. Manos con demasiados dedos. En el centro de la habitación, Lidia Mercer, o lo que quedaba de ella, se aferraba al suelo con dedos rotos. Su boca se movía, pero el sonido provenía de todas partes a la vez. Nos prometiste volver para el 7º ciclo. Ahora debemos pagar la deuda completa. Detrás de ella, la cuna de huesos crujió. Algo se movía dentro. Algo que tenía los ojos de Lucas. Epílogo. Cuando los investigadores llegaron semanas después, encontraron la casa inexplicablemente limpia. No había rastro de Lucas Mercer, solo todos los espejos rotos desde dentro, 7 clavos de hierro forjado formando un círculo perfecto en el sótano, un diario abierto en una página recién escrita, con una sola frase: el 8º Mercer nacerá bajo la luna de sangre.
Y en la puerta del sótano, ahora permanentemente abierta, alguien había colgado el reloj familiar, sus manecillas giraban al revés.